fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y un maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos habían estado reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: desciende de David. Entonces les dijo Jesús: pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor? Porque David dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Nadie supo qué responderle, ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. El salmo de hoy al final dice así: sea la bondad del Señor. Las traducciones más acercadas al original dice: baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Es algo bien precioso, ¿verdad? Porque nosotros durante la semana trabajamos, nos movemos de un lado a otro, unos a veces parece que son remolinos, ¿verdad? Que andan de un lado para otro. Bueno, baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos, de nuestro trabajo, ¿verdad? Básicamente. Y hoy domingo venimos a decirle: Señor, que baje a nosotros tu bondad, que baje a nosotros tu amor, tu protección, tu bendición, tu misericordia, y haz prosperar las obras de nuestras manos. Las manos por excelencia son signo del trabajo, ¿verdad? Hay gente que trabaja más con pensamiento, con otras cosas, pero finalmente todos tenemos que meterle las manos, hasta la computadora tienes que meterle las manos ahí. Es importante pues agradecer al Señor, ser conscientes que estamos aquí en esta mañana, agradeciendo al Señor y pidiéndole que nos siga acompañando en nuestra jornada de trabajo, que todo sea bendecido por Él, protegido por Él. Y bueno, estamos casi cumpliendo un año en esta iglesia de trabajos, no trabajos forzados, sino al contrario, trabajos con alegría, ¿verdad? Hace un año pues andábamos pintando aquí, por allá, haciendo muchos trabajos, y esta oración vuelve a hacerse una realidad: baje a nosotros tu bondad y haga próspera las obras de nuestras manos. Pedimos que esta iglesia siga creciendo, no solo en cantidad, sino también en calidad, en espíritu, para poder continuar haciendo la obra de Dios. Voy a centrarme en el Evangelio, solo que antes de llegar al Evangelio nomás quiero comentar algo de Moisés. Miren, Moisés, como dice aquí, que él solamente saludó la tierra prometida. El monte Pisgah es un monte que está en una cadena montañosa pequeña, y desde allí llegó a ver la tierra prometida. Él no entró. En otra ocasión podemos profundizar por qué no entró, pero el hecho es que Moisés, como dice aquí, hablaba cara a cara con Dios, estaba bien metido con una relación ahora sí que de amor, de amistad, de trabajo con Dios. Y pues los israelitas le lloraron y todo, ¿verdad? Dicen el libro del Éxodo que cuando Moisés bajaba de la presencia de Dios traía el rostro luminoso, inclusive se tenía que poner un velo para que la luz de Moisés era tan fuerte en la cara de la gente que como que no aguantaban hasta cierto punto, ¿verdad? Esa santidad que reflejaba.
Batalló mucho Moisés, obviamente, con el pueblo de Dios. No todo fue muy bonito, tuvo muchas luchas, muchos problemas, pero finalmente pues él era un hombre de Dios y trató de servir a Dios. A veces estaba yo pensando cuando preparaba esto, que hoy en día pues mucha gente pues usa muchas cremas, no solo las mujeres, también los hombres últimamente ya también se ponen cremas de unas y de otras, ¿verdad? Para estar más luminosos y todo. Pues realmente lo más importante sería estar en la presencia de Dios, así sí, nos ahorramos lo de las cremas. Bueno, no porque una crema sea mala, pero yo creo que quiero enfatizar más bien la importancia de que cuando uno está en oración, cuando uno tiene una amistad con Dios profunda, normalmente te sale así naturalmente, espontáneamente sonreír, te sale espontáneamente tratar bien a los demás. Es normal, ¿verdad? Es normal y yo creo que estamos invitados como Moisés a ser amigos de Dios, a reflejarlo. El Salmo, ya lo dije, ¿verdad? Es impresionante, a mí me gusta, ojalá y no lo memorizáramos. Está el Salmo 90, el versículo final, dice: baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Yo pienso que sería un versículo muy bonito que decir cada mañana. En esta semana se las dejo de tarea, empezando yo mismo me lo dejo, ¿verdad? Baje a mí tu bondad, Señor, y haga prósperas las obras de mis manos, ¿verdad? Todo lo que hagamos, que lo haga prosperar y que baje a nosotros su bondad. Está precioso esta parte. A mí me encantó mucho, sobre todo cuando hemos tenido tiempos de construcción aquí en la iglesia o remodelación o de haciendo cosas, pues rezo mucho este salmo, esta parte final. Bien, en la epístola, también de pasadita, los que quieran profundizar, ya saben, estamos en los estudios bíblicos los jueves, estamos profundizando los personajes bíblicos. Aquí solo quería enfatizar esa calidad humana de San Pablo. A veces algunos escrituristas y teólogos han querido hacer ver a San Pablo un hombre muy insípido, o que nada más le interesaba llevar el evangelio y andar por todas partes, pero así como un soldado. Pero aquí nos lo manifiesta como un hombre con una riqueza humana, con una espiritualidad, con una afectividad bastante elevada, como Jesús, ¿verdad? Sabían amar. Dice lo siguiente, dice: como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, ¿verdad? Eso es básicamente, creo que no hay mucho que comentar, es más bien vivir, ¿verdad? Esta parte del Evangelio, de la epístola. Y bien, llegando al Evangelio de hoy, Jesús anteriormente había tenido ya una discusión. Recordemos que la gente que más se molestaba con Jesús eran la gente que estaba en las élites o en los lugares de gobierno o en las posturas de liderazgo, que más sentían rechazo hacia Jesús. Normalmente la gente sencilla, la gente del pueblo, la gente normal, pues no tenía al contrario, querían a Jesús y querían acercarse a Él, pero los que tenían cierto poder, ¿verdad? Los grupos, está hablando de los fariseos, los saduceos, los herodianos, y yo me atrevería a decir que hoy en día esas mismas élites de poder siguen molestando a Jesús y siguen queriendo hacerlo salir de la escena. Hace rato comentaba un poquito con el comité parroquial, ¿verdad? Que básicamente nos encontramos en una sociedad que quiere construir su éxito sin Jesús, sin Dios. Quiere construir su camino sin Dios, Dios estando de lado. O sea, al caso sí, pero así un poquito nada más lo que me conviene. Esta gente, los herodianos, los fariseos, saduceos, estos grupos de poder, sociedades secretas le llamaré yo hoy también, quieren, pues de alguna manera, les estorba a Jesús y quieren sacarlo de la jugada, y inclusive con mucha astucia a veces observamos
escúchenme bien lo que les voy a decir, una tendencia en el cristianismo muy antropocentrista. Sonó a palabra dominguera, pero básicamente es lo que quiero darles a entender, y yo lo he venido observando de un tiempo para acá, mucho más decidido, en las corrientes de teología y corrientes de pensamiento, que finalmente quieren salvar al hombre con el hombre mismo. Es decir, antropocentrismo, antropos en griego significa hombre, y antropocentrismo significa querer salvar al hombre con el hombre mismo, con los esfuerzos, con su sabiduría, con su peak technology, con tantas cosas, ¿verdad? Que finalmente el hombre viene siendo la solución para el hombre mismo. Y nosotros, usted y yo, sabemos que el único que puede salvar radicalmente al hombre es Jesucristo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Solamente en Cristo está la salvación. Y la humanidad es testigo, y la historia es testiga de cuántos intentos no se han hecho por querer redimir a la raza humana, y finalmente no se puede, el hombre por el hombre mismo no puede. El comunismo, el sandinismo, los que vivieron allá en Nicaragua, ¿verdad? Cambió el sistema, pero otra vez siguió el pueblo en las mismas, ¿verdad? No es cuestión de cambiar de políticas ni cambiar de regímenes, sino cambiar el corazón, y eso solamente Cristo lo puede cambiar, porque es el único que puede llegar a fondo al ser humano. Entonces, las élites de poder normalmente en el momento actual pues, nos presentan una sociedad muy materialista, y los que brincan al lado espiritual nos presentan esa parte solamente humana. Yo me voy a atrever a decir algo muy fuerte hoy. Acaba de salir un documento del Papa Francisco sobre que se llama Fratelli Tutti, que es en el italiano, y en este documento está básicamente planteado que la humanidad somos una hermandad, que todos debemos llevarnos bien, pero está sustentada no tanto en Cristo, sino más bien en el primer Adán, en el hombre mismo, pero el primer Adán pues no tiene nada que hacer, diría yo, con nosotros. El nuevo Adán, que es Cristo, es el único que puede. Yo hice un breve análisis teológico, todavía no me he metido muy a fondo, pero hasta ahorita puedo decir que está más fundamentada en un humanismo, en una cuestión antropocéntrica, más que en Dios mismo, en Jesucristo mismo, que es la respuesta al ser humano. Entonces, para poder hacer hermanos unos de otros, necesitamos a Cristo, necesitamos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, que nos hace decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Es algo importante, pues, para nosotros que vayamos a lo esencial. Y estos dos mandamientos, ya regresando al punto central, es lo más importante. En esta vida, básicamente venimos a dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Eso es todo. Eso es lo que el Evangelio de hoy nos llama, a amar a Dios y amar al prójimo. Quería decir esto. Bueno, no solo yo, o sea, muchos obispos, cardenales y gente de mucho peso, pues están hasta molestos, ¿verdad?, con este documento, ¿verdad? Y está ahorita como habiendo una especie de movimiento, de mucha cuestionamiento de este tipo de planteamientos. Ojalá y se clarifiquen. No quiero entrar mucho en esto porque me llevaría más tiempo y no es el caso ahorita, pero lo que quiero es decir que en estos tiempos de crisis, de confusión, se requiere tener muy claro cuál es la esencia del cristianismo y para qué estamos aquí. Y repito, finalmente es amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y al prójimo. Eso es lo más importante. En el libro del Deuteronomio, Moisés dice lo mismo, le dice al pueblo, miren, párenle de contar, porque en el tiempo de Jesús había 636 reglas para ser un buen creyente: que no des tantos pasos el día sábado, que te laves las manos hasta el codo, que, en fin, una serie de reglas, y Jesús viene reduciendo esas 636 reglas solamente a dos: ama a Dios
y ama al prójimo. O sea, a veces nosotros también podemos llenarnos de muchas cosas en nuestro caminar cristiano, pero finalmente lo más importante es esto. Y mucha gente en nuestra sociedad hoy en día está preocupada por muchas cosas, pero finalmente lo único importante sería asegurarnos de que estamos tratando de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Hay un credo que los judíos rezan todos los días, el Shema Israel, donde queda muy claro que solamente Dios es el único Dios y que amar al prójimo como a nosotros mismos es lo más importante, y amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Eso es lo que nos pide Dios. Es decir, el ser humano somos seres tripartitos, o sea, tenemos tres partes: el cuerpo, que es lo físico, que es lo que vemos, que probablemente sea lo menos real o lo menos esencial de nosotros, el cuerpo. Después está la mente, la inteligencia, y bueno, lo que llamamos el espíritu, o la parte más profunda de la cual nos hace ser imagen de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, pues, nosotros ser conscientes de que amar a Dios, pues hay que amarlo con todo lo que tenemos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, rezan los hebreos para recordarse este gran mandamiento. Voy a tratar de cantarlo y vamos a terminar como orando con este canto. Bueno, repítanlo conmigo primero en español iba a decir en hablado, y después voy a tratar de cantarlo. Digan: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y ya en cristiano significa: escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es uno. Es el único Dios, el único Yahvé, dice la traducción, es el único Yahvé, es el único, dicen por ahí, lo traducen, es uno, pero la traducción más fuerte es el único, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y diría más o menos así: los judíos piadosos, los que de veras son espirituales y que se meten, cantarían esto así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Traten de cantarlo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es el único. Escuchen todos los que están aquí presentes, yo mismo para empezar: el Señor es nuestro Dios y el Señor es el único Dios, y a Él sea la gloria, la alabanza, el honor, el poder, y que en Jesucristo nos ha dado la salvación, y que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan salvarse. El ser humano, para el ser humano, no es suficiente. El ser humano sin Dios no puede redimir al ser humano. Solamente Dios, en la persona de Jesucristo, su verbo encarnado, nos ha dado la salvación y nos llama a que también nosotros seamos causa de salvación para otras personas.
Amén. Continuemos pues nuestra oración.